Bueno, empezamos con la clase de movimiento y, y vamos a empezar a definir magnitudes. Magnitudes es todo lo que se puede llegar a medir. Entonces empezamos con un ejemplo introductorio que sería el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento es, es ir de un lugar a otro, de una posición a otra posición en un determinado tiempo en el espacio. Bueno, entonces vamos a ir dando diferentes consignas para ver si interpretamos todos lo mismo. Primero, a partir del punto A, moverse 5 unidades y marcar el punto B. Bueno, definimos el punto A. Una unidad sería esa medida. Y bueno, a partir de eso tengo que moverme 5 unidades. Establecemos un sistema de referencia, que puede ser ahí en el origen, en el punto A. Pero tengo toda esta serie de posibilidades para moverme. 5 unidades, ¿no? Todo el círculo. Me puedo mover 5 unidades en ese sentido, en esa dirección, ahí, etcétera. Tengo infinitas opciones. Entonces, con esa información no es muy preciso el desplazamiento. Vamos a dar una segunda información y decir que a partir del punto A, moverse 5 unidades en dirección horizontal y marcar un punto B. Esa es la unidad. Puedo ir para allá o puedo ir para allá. Tampoco sigue siendo preciso. Damos una tercera información que decía a partir del punto A, moverse 5 unidades en dirección horizontal hacia la izquierda y marcar el punto B, la unidad, y ahí nos desplazamos y definitivamente llegamos al punto B. La magnitud de desplazamiento necesita tres informaciones para quedar definida exactamente. Este tipo de magnitudes se denomina vectorial. Bueno, entonces ya podemos clasificar las magnitudes en escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares usan una sola información, que es el módulo o el valor numérico, con su unidad. Por ejemplo, la temperatura, yo digo 36 grados Celsius. En cambio, las magnitudes vectoriales necesitan tres informaciones. Y como en la escalar, aparte del módulo, una dirección y un sentido. Entonces se puede representar mediante una flecha que tiene las tres características. El módulo, que sería el tamaño de la flecha, la dirección, la recta imaginaria por la cual pasa la flecha, y el sentido que me indica para dónde va dentro de esa dirección. Bien, vamos a definir sistema de referencia. Acá ustedes ven que para indicar la posición de un cuerpo es necesario determinar un sistema de referencia. En el espacio, un sistema de referencias está determinado por tres coordenadas, X, Y y Z, como se ve acá, y sus respectivos ejes negativos. Esto sería lo más general para ubicar un cuerpo en el espacio, pero vamos a empezar en una dimensión y a veces en dos. La elección del sistema de referencia surge al considerar un determinado objeto en reposo. Por ejemplo, cuando se dice que un avión se mueve, se quiere indicar que lo hace respecto de un punto de la Tierra, o sea, de nuestro planeta, el que se considera en reposo. Movimiento relativo. ¿Qué significa? El Sol, mirando este ejemplo, puede considerarse en movimiento respecto a nuestro suelo y vemos cómo en diferentes etapas del año recorre determinada trayectoria o arco en invierno o en verano. Pero en realidad, visto desde fuera de nuestro planeta, el Sol está en reposo
y la Tierra es la que gira. Es decir, todo movimiento es relativo al punto de referencia que se considere. Para la mayoría de nuestras observaciones, consideraremos al suelo como sistema de referencia en reposo. En este ejemplo se pueden ver tres cuerpos moviéndose relativamente entre sí: el pájaro, el auto y el muchacho. Supongamos que un objeto B, como el rojo que está acá, quiere registrar la velocidad de otro cuerpo A, el azul, y ambos cuerpos tienen sus respectivas velocidades. Puede ser que B esté quieto o no, y A esté quieto o no. El caso cero es un caso particular, pero vamos a extenderlo a cualquier velocidad. Establecemos un sistema en la Tierra, que dijimos que sería el sistema inercial o el básico, y establecemos un sistema en cada cuerpo. Llamamos B a sub B la velocidad de A registrada por B. Velocidad sub B, B sub B es la velocidad de B desde la Tierra, o sea, alguien que está en el sistema de la Tierra lo ve a B con una velocidad. Y B sub A es la velocidad de A desde la Tierra. O sea, cuando decimos desde la Tierra sería la velocidad, entre comillas, real. La ecuación de Galileo relaciona de la siguiente manera a las velocidades de A y de B. O sea que la velocidad de A registrada por B, o sea, la velocidad relativa, es igual a la velocidad que tiene A menos la velocidad del observador, que es B. Vamos a ver de dónde sale esta fórmula, la deducción de esta ecuación. Primero ejemplificaremos la suma de vectores. Es un tema que después lo van a ver mm, bien nuevamente en matemática, pero para que se den una idea de cómo se suman los vectores. Sí, dijimos que los vectores se representan con una flecha. Esta sería la velocidad 1. Y fíjense que tiene coordenadas en X y en Y. Fíjense que acá se pone un vector genérico, X, Y, donde la primera componente es la coordenada de X, horizontal, y la segunda es la componente vertical o Y. En este caso, este vector tiene en X 2 unidades y la segunda componente en Y 7 unidades. Donde se cruzan es la punta de la flecha. Vamos a suponer que tenemos un vector 2 cuyas coordenadas son también en X6 y en Y3. Y quiero sumar estos vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Bueno, se traslada, empezamos por este, se traslada paralelo, seguimos con el segundo, lo traslado paralelo y se cortan en un punto. Se llama regla del paralelogramo. Donde se cortan sería la resultante o la suma de los dos vectores, en este caso de las velocidades. Y quedaría ahí en verde. ¿Qué coordenadas tiene? Le llamamos S, por ponerle un nombre, de suma, y las coordenadas son 8 en X y 10 en Y. Bien, así es gráficamente. ¿Cómo se hace analíticamente? Se toma el vector 1 con sus coordenadas 2, 7, el vector 2 con sus coordenadas 6, 3 y sumamos. ¿Cómo sumamos? Componente a componente, o sea, la primera componente con la primera componente del otro. 2 más, y la operación acá es suma, 2 más 6, coma. Y después sumamos las segundas componentes de cada uno, 7 y 3. Bueno, 2 más 6 es 8 y 7 más 3 10. Como pueden ver, es lo que nos dio en el gráfico. Bueno, este sería un ejemplo, pero se hace en general con cualquier vector
se suman componente a componente. Ahora vamos a hacer un ejemplo con la resta. Bueno, sea el vector 1, el mismo, 2, 7, el vector 2 con coordenadas 6, 3. Y ahora vamos a sumar un negativo. O sea, restar en realidad, por regla de signos, es lo mismo que hacer más el negativo de B2. Entonces seguimos haciendo la suma. Pero el negativo de B2, ¿cuánto es? Perdón, el negativo de B2 es menos las coordenadas de B2. Y tener un menos es como distribuir en cada coordenada el signo menos. Entonces, si tuviese que representar el vector menos B2, las coordenadas serían menos 6 en X y menos 3 en Y. Entonces ya me queda B1 en azul y menos B2 en violeta. B1 y menos B2. Entonces, eh, hago la regla del paralelogramo. B1 lo traslado acá, menos B2 lo traslado acá y donde se cruzan queda el vector R, en este caso es la resta. Ese vector, si lo hacemos analíticamente, quedaría vector 1, 2, 7, que serían las coordenadas del azul, y menos B2, menos 6, 3, que ya dijimos acá es menos 6, menos 3. Sumo componente a componente, 2 más menos 6 y 7 más menos 3. Aplico la regla de signos, entonces queda más menos menos 6 y después acá más menos 3 menos 3. Y hago la cuenta. 2 menos 6 menos 4 y 7 menos 3, 4. Que sería el vector verde que se representa acá. Coordenada menos 4 y 4. Bueno, este vector es el mismo que acá. Coincide entre el final de las dos flechas, ¿no? Entonces, esa sería la resta de vectores. Si lo aplicamos acá y llamamos, como dijimos hoy, las referencias, velocidad de A registrada por B es lo mismo que la velocidad de A menos la velocidad de B y quedaría este vector. Entonces, esa es la ecuación porque queda así. Siempre se le resta la velocidad del observador. Esa sería la regla. Se resta la velocidad del observador a la velocidad original que tiene A. Vamos a ver un ejemplo de velocidad relativa. Bueno, estas velocidades es un ejemplo en una dimensión. Esto que hacemos se puede hacer en dos o tres dimensiones. Lo único que se hace más complicado la parte matemática, pero el concepto es el mismo. Entonces, tomaremos un observador dentro del camión, en azul, el cual tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. La moto tiene una velocidad de menos 80 kilómetros por hora y el auto 60 kilómetros por hora. Un detalle, si ustedes se fijan, el sistema de coordenadas, en general, todo lo que va a la derecha es positivo, lo que va para la izquierda es negativo. Por eso la moto tiene el signo menos en su velocidad, porque va hacia la izquierda. En cambio, el camión y el auto tienen velocidades positivas porque van hacia la derecha. Bueno, pide con qué velocidad vería un observador, ¿no? Dentro del camión a una moto con una velocidad de menos 80 kilómetros por hora y ve cómo vería a un auto que va con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Empezamos por el primero. Calcularemos las velocidades relativas de la moto y del auto registradas por el observador en el camión. Empezamos por la velocidad de la moto vista desde el camión sería, si llamamos BMC
la velocidad de m registrada por c, es la velocidad de la moto registrada por el camión. Si llamamos Pm a la velocidad de la moto, es un dato. Si llamamos Vc a la velocidad del camión, también es un dato. Y aplicando la ecuación de Galileo, la velocidad de la moto registrada por el camión es igual a la velocidad de la moto menos la velocidad del observador, que es en este caso la del camión. Reemplazamos la velocidad de la moto es menos 80 menos la velocidad del camión 30. Menos 80 menos 30 da menos 110 kilómetros sobre hora. Ahora la velocidad del auto desde el camión sería, si llamamos BAC a la velocidad del auto, BA registrada por C, por el camión, y bueno, velocidad BA es la velocidad del auto, es un dato, velocidad C es la velocidad del camión, que es un dato, la velocidad del auto registrada por el camión es igual a la velocidad del auto menos la velocidad del camión, que es la velocidad del observador. Hacemos la cuenta, la velocidad del auto es 60 menos la velocidad del camión 30. 60 menos 30 daría 30 kilómetros sobre hora. Entonces, el camión ve a la moto a 110 kilómetros por hora hacia la izquierda, el auto lo ve a 30 kilómetros sobre hora hacia la derecha. Conclusión, esto pasa, si bien pasó en este ejemplo, pasaría en general. Por eso es como una conclusión. Cuando los móviles van en sentidos opuestos, se suman sus rapideces, como por ejemplo el camión y la moto. Por eso a la moto la ve a 110, le está sumando su propia rapidez. Después, cuando van en el mismo sentido, se restan sus rapideces. 60 y 30, la diferencia es 30. Bien, ahí este es todo por hoy en la parte de teoría.